Vamos a iniciar nuestro estudio del modelo filosófico de Aristóteles. Cuando nosotros nos ponemos a hablar de Aristóteles, lo primero que tenemos que reconocer es que este filósofo nos ha dejado uno de los sistemas filosóficos, primero, más profundos que existen. Junto con el de Platón, yo diría que son los dos sistemas filosóficos más profundos que hemos estudiado hasta el momento, pero también uno de los sistemas filosóficos más completos que existen en la filosofía griega. Si nosotros comparamos este modelo filosófico con el modelo de los presocráticos, de los sofistas, hasta del mismo Sócrates, pues miramos que aquí hay una mayor complejidad y hay un abarcamiento de una mayor cantidad de temas. En ese sentido, el pensamiento de Aristóteles sí se extendió por todas las ramas del conocimiento y por todas las preguntas que la filosofía ya había comenzado a desarrollar en esa época. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, unos escritos de lógica, ¿sí? Una reflexión sobre el mundo natural, sobre la física. Tenemos estudios de biología, tenemos una concepción ética, una concepción política. Dentro de la política encontramos también una sociología. Entonces, como se dan cuenta, tenemos una gran cantidad de escenarios en los cuales Aristóteles profundiza y que lo hace un pensamiento mucho más complejo y completo que el de sus antecesores. No olvidemos que Aristóteles comenzó siendo discípulo de Platón. Y en ese sentido aquí marcamos una línea de continuidad, ¿no? Sócrates le enseña a Platón y Platón le enseña a Aristóteles. ¿Listo? Esa es la línea de continuidad que tenemos aquí. Aunque Aristóteles, como buen discípulo, supera al maestro. Y entonces rápidamente Aristóteles rompe con Platón y construye su propio sistema filosófico. Aquí vamos a encontrar en Aristóteles un sistema filosófico que es propio y que rompe con el pensamiento platónico. ¿Listo? Este pensamiento filosófico tiene una enorme influencia posteriormente, ¿ya? Y sobre todo tiene una enorme influencia tanto en el pensamiento árabe como en el pensamiento cristiano. Y aquí tenemos la obra de un filósofo que se llama Santo Tomás de Aquino, a quien le debemos la difusión de las ideas de Aristóteles y sobre las cuales el pensamiento tomista también tuvo su punto de referencia. Entonces, para arrancar el estudio del modelo filosófico de Aristóteles, lo hemos dividido en varias partes, pues debido a su complejidad y a lo extenso que es, ¿no? Primero abordaremos una biografía, nos acercaremos a las obras de Aristóteles, entraremos a lo más importante y novedoso del pensamiento filosófico en esa época, que es la metafísica que desarrolla Aristóteles, para terminar planteando su teoría del conocimiento, cómo entiende al hombre y sus concepciones éticas y políticas. Vamos a arrancar entonces con el estudio de algunos elementos de la biografía de Aristóteles. El primer elemento que tenemos que tener muy claro, y es que si nosotros nos podemos dar cuenta en el mapa, aquí tenemos a Platón y aquí tenemos a Sócrates. Los dos nacieron en Atenas, ¿no? Muchos creerían que Aristóteles también nació en Atenas, y eso no es verdad. Aristóteles como tal no es griego de nacimiento. ¿Listo? Él nació al norte de Atenas y en esa época al norte de Grecia, en un lugar que se llama Estagira. Así se llama la ciudad donde nace Aristóteles. Si ustedes la pueden ver, aquí está, ¿no? La ciudad de Estagira.
corresponde a la región de Macedonia. ¿Listo? Estagira es una pequeña localidad de lo que en esa época, recuerden que toda esta parte era conocida como la Macedonia. ¿Listo? Posteriormente hizo parte de Grecia, pero como tal esto era considerado ya los límites de la Grecia como tal, con otros lugares y otras potencias. Por eso Aristóteles recibe el nombre de el estagirita. ¿Listo? Muchas veces cuando uno lee ideas de Aristóteles no hablan de Aristóteles, de su nombre, sino que dicen para el filósofo estagirita. Y entonces a veces uno se pierde porque nunca escuchó estagirita, ¿no? Piensa que es un filósofo. Estamos hablando es del gentilicio de las personas que nacen en Estagira. Y Aristóteles fue conocido así, ¿no? Como el estagirita. ¿Listo? Debido al lugar en donde nació y creció sus primeros años de vida. ¿Listo? Aristóteles, como tal, nació, esta es la fecha de su nacimiento, en el año 384 en Estagira. ¿Listo? Recién había terminado, aquí no, cuando estamos en esto, recién había terminado la guerra del Peloponeso. ¿Listo? Estamos terminando la guerra del Peloponeso y nace Aristóteles. ¿Listo? Entonces, como ya lo dijimos en la introducción, Aristóteles no es ateniense, sino macedónico. ¿Listo? Esa es su región. Y Aristóteles es hijo de Nicómaco, que es un médico, y que Nicómaco era muy amigo del rey Amintas II de Macedonia. Eso hace que Aristóteles y la gente acuse a Aristóteles de fuertes rasgos macedónicos. Y su madre se llama Festis. Festis, la mamá, no era nacida en Estagira, sino que ella había nacido en un lugar que se llamaba Calcis. Ese es el lugar donde la mamá vivió. Pero pues cuando ya se casó con Nicómaco, se trasladó a vivir a Estagira y ahí nació nuestro filósofo como tal. Ahora, en el año 367, más o menos Aristóteles tendría unos 17 años. A los 17 años de edad, más o menos, fallece su padre. ¿Listo? Falleció su padre. Y eso hace pues que deba buscársele una persona que se encargue del cuidado de Aristóteles. Y ahí aparece la figura de Proxeno de Atarneo. ¿Listo? Él lo educó durante un par de años. ¿Eso qué le obligó a Aristóteles? A dejar Estagira y trasladarse a la ciudad de Atarneo. ¿Sí? Así se llama la ciudad. ¿Listo? Entonces de Estagira, en el año 367, se traslada a Atarneo para que Proxeno se convierta en su tutor. Y esta tutoría, este acompañamiento a Aristóteles, duró aproximadamente unos 2 años. Luego, en el año 368 aproximadamente, ¿listo? Y luego de pasar estos años con su tutor, viaja ya a Atenas. Y viaja a Atenas para ingresar a la Academia de Platón. Platón ya tenía un gran reconocimiento en Atenas, en toda Grecia y en buena parte del Medio Oriente, y entonces debido pues a la facilidad económica de sus tutores y de su familia, ellos deciden enviarlo a Atenas, pero para que estudie en la Academia de Platón. Y allí permaneció aproximadamente unos 20 años, más o menos hasta el año 347, por ahí, justo cuando Platón inicia su segundo viaje y Platón se va a Sicilia. Entonces esos 20 años aproximadamente Aristóteles los pasa junto a Platón.
y con el objetivo claro de obtener la mejor formación que en esa época se podía brindar en Atenas, ¿no? Y esa formación superior, ustedes acuerden que se daba en la academia, que era el lugar donde asistían los seguidores de Platón. Y en ese sentido, entonces, ahí Aristóteles, ya una vez que comienza a destacar por sus pensamientos y por sus ideas, dentro de la academia, a Aristóteles se le encargan dar unas clases de retórica. Entonces, Aristóteles fue durante algunos años profesor en la academia. ¿De qué? De clases de retórica. Hacia el año 347, más o menos, aquí tenemos que muere Platón, ¿no? En esa situación, Platón muere y Aristóteles decide abandonar Atenas, ¿sí? Aristóteles, al ver que ya no está Platón, abandona Atenas y se estableció en una ciudad que se llama Asos. ¿Listo? Primero se estableció ahí y luego se estableció en Mitilene. ¿Listo? Entonces de Atenas pasó a Asos, luego a Mitilene. Y ahí, acompañado por su familia, porque ya tenía su esposa y sus hijos, y acompañados de algunos discípulos, comienza a desarrollar su propia filosofía y comienza a ganar un reconocimiento por las ideas innovadoras que comienza a desarrollar. Este reconocimiento llevó a que el rey Filipo II de Macedonia conociera de las ideas de Aristóteles y dijera que Aristóteles se encargara de la educación de su hijo, que se llama Alejandro Magno, ¿no? Que después se convertirá más bien en Alejandro Magno, que en esa época tenía 13 años, ¿no? Tenía 13 años y Filipo le encarga a Aristóteles la formación de Alejandro. Hacia el año 336, estamos hablando antes de Cristo, Aristóteles vuelve a Atenas para fundar su propia escuela. En ella, sobre todo, Aristóteles pretendía dar una educación que fuera o que estuviera basada en dos principios, ¿no? Él quería brindar una educación filosófica gratuita y una educación filosófica pública, o sea, para todo mundo. Este lugar, esta escuela, se llamó el Liceo. ¿Listo? El Liceo. Entonces, aquí tenemos la confrontación ya que tiene Aristóteles con Platón, ¿no? Si ustedes recuerdan, Platón fundó la academia y los seguidores de Platón se llamaban los académicos. Aristóteles, para diferenciarse ya de su antiguo maestro, no vuelve a la academia, sino que funda un lugar diferente de formación, el Liceo, y a los seguidores de Aristóteles los llamaban los liceístas. Y en ese sentido, pues Aristóteles, con pretender dar una enseñanza pública y gratuita, pues marca una gran diferencia con la Academia de Platón. En el año 323, aquí situémonos nosotros en el año 323, sucede la muerte de Alejandro Magno. Y entonces esta situación produjo que en Atenas se diera una revuelta, ¿sí? Se diera una reacción, pues por la gran cantidad de años que Grecia, que Atenas estuvieron bajo el imperio de Alejandro Magno. Entonces aquí en Atenas, hacia el año 323 y luego de la muerte de Alejandro Magno, se da una reacción del pueblo
con carácter antimacedónico, o sea, de rechazo a las personas y a la cultura macedónica. Lo cual, pues como nosotros sabemos, Aristóteles es macedónico de nacimiento, llevó a una persecución a Aristóteles. Y fue tal la persecución que los griegos acusaron de impiedad a Aristóteles. Aristóteles, pues obviamente, al ver que esos cargos eran inventados y lo que único que buscaban era una persecución, él no quiso repetir la misma historia de Sócrates. Recuerden que a Sócrates se le inventaron unos cargos, él fue a juicio y en el juicio fue condenado a muerte. Y Sócrates aceptó pues la muerte, siendo coherente y respetuoso con la democracia griega. Aristóteles dijo, no, yo no voy a ser víctima de una persecución por parte de los griegos. Esto que lo obligó a salir de Grecia, ¿sí? A salir de Atenas y refugiarse en un lugar que se llamaba Calcis. ¿Listo? Y allí Aristóteles, al poco tiempo de llegar, fallece. ¿Listo? Ese es el lugar donde Aristóteles fallece y donde terminará su vida nuestro filósofo.